Toyota Aygo X-Cross. Maniobra de esquiva. Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de Kilómetro 77. Hoy estamos pasando un día caluroso en Madrid, 6 de agosto, con el Toyota Aygo X en español, Cross en inglés y X-Cross según Toyota. Es un modelo nuevo, mantiene el nombre parcial de la generación anterior, pero no tiene nada que ver con el anterior. Plataforma distinta, diseño distinto y sí que comparte el motor tricilíndrico. Os queremos enseñar las ruedas, aparte que son unas ruedas enfocadas a la eficiencia, unas Michelin Primacy, son muy estrechas para lo que es habitual hoy en día en los coches. Este en concreto tiene 175 milímetros de ancho y un perfil de 65, en llanta 17. Vamos a ver qué tal lo hace en la esquiva y en el slalom. Como contamos en la prueba que podéis leer en nuestra web y cuyo enlace tenéis en la descripción, el Aygo X-Cross es un coche con un enfoque urbano. Pero eso no implica que no vaya a salir a carretera, ni impide que algún día surja un imprevisto que obligue a hacer una maniobra brusca. Es decir, no por ser un coche de este tipo, vamos a ser menos exigentes con él. Como habéis visto, en la primera pasada la falta de adherencia produce un subviraje que impide ejecutar correctamente la maniobra. Ese subviraje apareció durante todas las pasadas y solo hemos sido capaces de volver al último carril sin tirar conos, entrando a 75 km/h. Durante la primera mitad del recorrido, el Aygo X-Cross avanza sin perder casi velocidad porque el control de estabilidad no es de los que intervienen pronto. Esto, junto con unos neumáticos enfocados a la eficiencia y muy posiblemente la elevada temperatura que hacía ese día, han impedido conseguir una mayor velocidad. A pesar de ello, me parece reseñable la sensación de control que se tiene al volante sin movimientos bruscos e imprevistos. Slalom. Sí, seguramente os están dando ganas de empujar al Aygo X-Cross en los primeros metros, pero su motor de solo 72 caballos le sitúan en desventaja durante esta parte de la prueba. Ocurre lo opuesto cuando hay que dar el giro a mitad de la prueba. Gira más y le resulta más fácil hacerlo que a otros coches más grandes. Como era de esperar por su potencia, el Aygo X-Cross consigue un tiempo que lo coloca en la zona baja de la tabla, pero deja a quien lo conduce buenas sensaciones.